Qué bendición, hermanos, estar aquí en el adiestramiento, y veo que ustedes están siempre perseverando. El día martes, naturalmente lunes en Reforma y viernes en Discipulado, pero hablando del adiestramiento, están los martes ahí perseverando, están de una manera permanente, y eso es elogiable. De verdad, qué bendición tenerles en este adiestramiento. Estamos en la etapa de Cuerpo de Cristo, una etapa muy importante, muy linda, muy necesaria también para nosotros. Y hoy vamos a entrar al capítulo número 6. El capítulo número 6 nos habla de la comunión en el cuerpo de Cristo. Cuando comienza este capítulo, definitivamente desde el momento que vemos el tema comunión en el cuerpo de Cristo, debe llamar mucho nuestra atención, porque la iglesia en este tiempo ha tenido muchas carencias, y una de las carencias de la iglesia es la comunión, la falta de comunión, el no entender la comunión. Por eso, al ver estas carencias, definitivamente nos lleva a llevar a la iglesia a este entendimiento, enseñarle a la iglesia lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, lo que significa vivir como cuerpo de Cristo. Y no podemos vivir como cuerpo de Cristo si no entendemos y aplicamos correctamente la comunión. La palabra comunión es común, unión, es tener algo en común, estar en unidad, pero en base a los principios que el Señor ha establecido. Definitivamente hay principios que nosotros debemos de conocer y debemos de estar aplicando y aplicando correctamente. Por ejemplo, el principio de dar. El principio de dar tiene que ver con diezmar, con ofrendar, la primicia, siembras. Entonces, esto ya debe ser algo común entre nosotros. Si no se hace, alguien no lo hace, no lo está haciendo, definitivamente está ya rompiendo con ese o quebrantando ese principio que tiene que ver con dar. Otro principio, por ejemplo, que menciona aquí nuestro apóstol, es el principio de la armonía. Es el estar juntos en armonía, como dice la Escritura, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay un principio fundamental, pero a veces ese principio se ve amenazado y otras está siendo quebrantado cuando no hay armonía, cuando no hay un mismo sentir. Entonces ya ese salmo se oye muy bonito al leerlo. Muchos pueden decir gloria a Dios, aleluya, pero a la hora de evaluar esa iglesia, por ejemplo, no está viviendo en base a ese principio que tiene que ver con habitar juntos en armonía. Los principios son importantes, porque el aplicar los principios y aplicarlos correctamente, esto le va dando vida al cuerpo de Cristo. En Efesios 4:16, un texto que hemos leído en varias ocasiones, pero no debemos de cansarnos de ver cada texto que tiene que ver con el diseño y que el Señor nos está hablando continuamente. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando vemos nosotros esta escritura, nos está mostrando varios aspectos bien fundamentales. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Nos está hablando no de una parte del cuerpo. Dice: de quien todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo qué? Bien concertado y unido entre sí. Cuando no entendemos qué es todo el cuerpo, cuando no está todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, definitivamente
vamos a ver que todo lo demás no va a estar funcionando adecuadamente. Por eso dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada aspecto aquí es importante, es vital, pero no se trata solamente de conocerlo, se trata de entenderlo y se trata de aplicarlo. Efesios capítulo 3 nos dice en el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? ¿Cuál es el misterio que no se dio a conocer y que ahora estás en tiempos pasados y que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? El verso 6 lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos parte del mismo cuerpo. En la versión PDT dice, en otras generaciones, ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de la salvación. Importantísimo. El plan secreto dejó de ser secreto, por supuesto, al ser revelado a los apóstoles, dice a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, o por el Espíritu. Cuando hablamos de la comunión en el cuerpo, entonces, si nosotros somos cuerpo de Cristo, veamos un poco más acerca de la comunión. Y para ello tenemos que mencionar la cena del Señor. La cena del Señor tiene que ver con una expresión muy importante como cuerpo de Cristo. Y es ahí donde se va a fomentar, es ahí donde se va a promover correctamente la comunión. Pues el propósito que nosotros vemos al hacer esta práctica de la cena del Señor es expresar la vida del cuerpo por medio de la comunión. ¿Sobre qué plataforma debe estar la cena del Señor? La base, o en este caso la plataforma de la cena del Señor, está basada en la comunión. Si la cena del Señor no está sobre esta base de la comunión como cuerpo de Cristo, definitivamente dejaría de ser cena del Señor. Por eso no tiene sentido. La cena solo sería una cena, o no podríamos tampoco esperar resultados solamente el haber comido, el haber participado de una comida todos juntos. Por eso algo que debemos de entender, según las Escrituras, es que debemos de sentarnos juntos a comer antes de participar de la cena del Señor, para poder nosotros tener esa comunión. Sentarnos, comer, allí fomentamos esa comunión, allí fortalecemos la unidad del cuerpo de Cristo, comiendo, compartiendo todos juntos. Por eso en 1 Corintios capítulo 10 dice así, 1 Corintios capítulo 10 y verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, esto exactamente es lo que sucede cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Tenemos comunión, comunión al estar nosotros participando juntos de esta expresión como cuerpo de Cristo. Dice aquí también que al participar del pan y la copa, solo en calidad de santa cena, entre comillas, o sea, como se participaba antes, ¿verdad? Bajo el tabernáculo antiguo, simplemente es un acto religioso y donde lo que menos hay es comunión. Recuerde que puede ser una simple cena o puede ser un acto religioso, ¿verdad? Decimos, pues, este es un acto, solemne, es un acto muy religioso, pero lo que menos hay ahí definitivamente es comunión. Entonces hemos perdido totalmente el sentido de lo que significa participar de la cena del Señor. Esto como un acto religioso, 10 o 15 minutos nos explica aquí nuestro apóstol que es lo más que va a durar, pero no estaríamos participando bajo el concepto correcto de cuerpo de Cristo. Y la cena del Señor, sin esa base de la comunión, definitivamente sería un cuerpo dividido y estaríamos, como dice acá también nuestro apóstol, usurpando, no solo dividiendo el cuerpo de Cristo, sino usurpando las funciones de los demás miembros del cuerpo. En el capítulo 4 de Efesios también nos dice de la siguiente manera, Efesios 4 y verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con este entendimiento debemos de tener claro que somos responsables nosotros de tener comunión, y la comunión es con el Señor, por supuesto, pero también con nuestros hermanos. Hay muchos que se justifican, o hay algunos que se justifican más bien, y de repente dirán, mire, yo tengo comunión con el Señor, ¿verdad? Y ahí con nadie más. Pues está mal, porque las Escrituras nos habla de tener comunión con nuestros hermanos. El que no aprende a tener comunión con su hermano o con su hermana anda en tinieblas. Por eso es importante que no caigamos en esa trampa que puede caer alguien, ¿verdad? Y decir, no, mi comunión es con el Señor nada más, con Él me interesa a mí, los demás no me interesan. Eso es un grave error, no es así. Si alguien ha pensado, si alguien ha hablado o actuado así, debemos enseñarle a que se arrepienta y debemos de enseñarle la comunión correcta, la comunión verdadera. El apóstol narra aquí una experiencia que él vivió como pastor. Y dice acá, cuando estuve de pastor en una de nuestras iglesias, observé durante un tiempo, dice, a dos personas que por los conflictos entre ellas estaban separadas dentro de la iglesia, al punto de sentarse distantes la una de la otra. Si una casualmente llegaba al mismo tiempo que la otra, entraban por distintos lugares a fin de no cruzarse. Como esa situación no cambiaba, dice el apóstol, las llamé y les pregunté qué pasaba entre ellas. Al instante noté que el principal problema es que no había comunión entre ellas. La primera habló por 15 minutos acerca de los defectos y actitudes que no le agradaban de la otra hermana. Cuando terminó de hablar fue el turno de la segunda, quien simplemente expresó, pues me asombra que la hermana diga todo esto de mí, la verdad es que con ella no tengo nada. Entonces dice nuestro apóstol, le dije,
¿Quieres que te diga la verdad? Tú estás en la misma condición que ella, porque por lo menos comunión deberían tener. Esta posición de la hermana que decía que ella no tenía nada con su hermana, pues la dejaba exactamente en el mismo estado que la otra. La otra tenía actitudes, la otra tenía comportamientos incorrectos y esta otra pues parecía que no. Pero el hecho de no tener comunión, de no buscar la comunión con su hermana, la hacía estar en el mismo nivel, en el mismo estado, y esto es algo que nosotros tenemos que corregir. La comunión debemos de establecer, no solo enseñarla, debemos de establecerla, debemos de fomentarla, la comunión correcta. Hay algunos que de repente justifican y dicen, mire, lo que pasa es que a mí no me gusta tener comunión porque si comienzo a tener comunión, hablan mal de mí, así es como se dan los problemas, y entonces yo prefiero que, para no estar en problemas, prefiero no tener comunión con nadie, solamente saludar y despedirme y ya estuvo. Pues es una actitud incorrecta, porque en la misma comunión definitivamente van a estarse dando algunas cosas que no son correctas, pero para eso es la comunión, para que aprendamos nosotros a tenerla. Y a través de la comunión, por ejemplo, alguien en medio de la comunión surge que alguien comienza a hablar de otro hermano, de otra hermana, pues es el momento para poder corregir eso. Al enseñarle, mira, esto ya no es comunión. Aquí ya estás rompiendo la comunión. Y si tienes algo con tu hermana, con tu hermano, con tu hermana, pues haz lo que dice el diseño, lo que dicen las escrituras. Ve y arréglate con tu hermano, estando tú y él solos. Por eso algunos le tienen miedo a la comunión, y por tenerle miedo a la comunión solo están fomentando división, solo están fomentando algo que es totalmente opuesto a la vida del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que recordar y tenemos que entender que la comunión viene de Dios, y la comunión no es como una opción. A ver, ¿cuántos hermanos aquí les gustaría tener comunión unos con otros? No, eso definitivamente es un principio fundamental. El cuerpo de Cristo no va a funcionar, el cuerpo de Cristo no va a ser edificado correctamente, si no se va a desarrollar como debe o como se debe, si no aprende a tener comunión. Y es lo que el Señor nos está hablando a todos, y que el Señor quiere que nosotros no solamente lo enseñemos desde un púlpito, no solamente lo impartamos en un adiestramiento o lo recibamos en un adiestramiento, sino que velemos porque esto verdaderamente se ponga por obra. ¿Cuántos casos hay de repente en alguna iglesia? ¿Cuántos hermanos que están con diferencias unos con otros, molestos, incómodos, en otros de repente hablando unos contra otros? Es por la falta de comunión. No han aprendido a tener comunión. Entonces tenemos que enseñar, tenemos que corregir, tenemos que seguir fomentando la comunión como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, vamos a ver que el apóstol Pablo nos habla de los dones espirituales. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando enseña de los dones espirituales, él nos está enseñando acerca del orden que debe tener la iglesia, el orden que debemos de entender como ministerios para funcionar correctamente. Por eso vamos a ver nosotros ahí en 1 Corintios todo el capítulo 12, naturalmente es importante, fundamental, pero también dice en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice, ¿verdad? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y sigue hablando del ojo, dice, ni el ojo puede decir,
a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Sin embargo, si un discípulo habla así, hay quienes de repente no lo ven mal, ¿verdad? Mira, de todas maneras aquí no son necesarios. Aquí no te necesitamos. Yo no te necesito. No sé los demás, pero al menos yo no te necesito. Aquí es lo que lo está diciendo muy claro, ¿verdad? Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. El ojo necesita de la mano necesita del ojo. Tampoco dice la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dicho de otra manera, si dice acá, ni tampoco la cabeza a los pies, la cabeza es Cristo. Él no lo está diciendo, no lo necesito a ustedes. Si ustedes no quieren, pues háganse a un lado. No lo necesito, yo voy a traer a otros. Naturalmente, es importante entender la gracia, la misericordia, el favor de Dios, su amor eterno para con nosotros. Y poder entender que esta enseñanza o enseñanzas, la manera en que el Señor nos viene hablando, las correcciones que nos viene haciendo, es para que nosotros oigamos, para que comprendamos y apliquemos. No solo para que nos quedemos con el conocimiento, definitivamente no. Si no, no estaríamos alcanzando el propósito de Dios. Hoy en día hay iglesias que se enfocan más en el servicio de los discípulos, en que sirvan. Lo más importante, ahí está el enfoque, ¿verdad? En que sirvan y que estén sirviendo, eso es lo más importante, aunque no haya una transformación, aunque no haya una evidencia de que los principios del reino de Dios se estén aplicando. Pero lo más importante es que esté haciendo algo dentro de la obra, y definitivamente no es lo que el Señor quiere. El apóstol nos explica también acerca de alguien que se convirtió al Señor, pero que hablando de la comunión, el apóstol nos explica acá que era cuando él preguntaba a los hermanos qué era lo que más extrañaban del mundo ahora que conocían al Señor, y uno de ellos decía que lo que más extrañaba era la barra, y cuando preguntaba que por qué, porque él decía que cuando estaba en el mundo y iba justamente a ese lugar, a la barra, iba a beber, verdaderamente ahí lo extrañaba tanto porque se juntaba con sus amigos a pasar tiempo, a platicar, a compartir juntos. Pero lo que decía este hermano en ese tiempo es que en la iglesia era todo lo contrario. En la iglesia siempre estaba solo, en la iglesia no tenía amigos, no platicaba con nadie, y definitivamente eso le acontece a algunos, ¿verdad? Que no se sienten solos, quieren vivir una vida solitaria. Yo por eso solamente cuando entro dicen, ¿verdad? Yo saludo y cuando me despido, y no me gusta estar teniendo amigos dentro de la iglesia, no me gusta estarme relacionando con nadie, y eso no es bueno. La comunión es vital y debemos de aprender a tener la comunión como cuerpo de Cristo y ser ejemplo para los demás. No estar señalando es que aquellos no tienen comunión, estos otros viven hablando, estos son mal pensados, hay muchos hermanos ahí llenos de prejuicios. Bueno, nosotros entonces tenemos que ser el ejemplo de comunión, mostrar a otros cómo es que se tiene comunión, que todos puedan decir, sí, es cierto, es correcto, ¿verdad? Mi hermano, mi hermana está mostrando la verdadera comunión, y eso nos corresponde, por supuesto,
a todos, porque el Señor está enseñándonos, está corrigiéndonos para que nosotros aprendamos a vivir como cuerpo. Pero otra vez, no podemos funcionar, vivir como cuerpo si no estamos aplicando correctamente la comunión. La comunión con nuestros hermanos es necesaria. La comunión con nuestros hermanos es vital. Pero es que lo que pasa es que usted no sabe cómo es el hermano tal, cómo es la hermana tal. Mire, ahí con él, con ella no se puede. El Señor no está limitando la comunión, sencillamente nos enseña, no lo está limitando a las actitudes de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Nos enseña que tengamos nosotros comunión, que en este caso tenemos que fomentar la comunión, que todo el cuerpo de Cristo aprenda a tener comunión. ¿Y cómo va a aprender a tener comunión? Pues naturalmente enseñándole, corrigiéndole muchas veces. No debemos de tener miedo o temor a eso, al contrario, es necesario para que haya vida en el cuerpo de Cristo, que se esté enseñando y corrigiendo aquello que es también dañino para el cuerpo. Pues estemos abiertos a eso, no tengamos miedo. Y dice aún en Efesios, donde estamos en el capítulo, o en Corintios, pero en capítulo, 1 Corintios capítulo 12, dice en el verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Fíjense bien, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar. Padre bueno, qué gratificante es ir al diseño, qué gratificante es ir al abrevadero y conocer tu plan y tu propósito y entender lo que tú quieres de la iglesia y para tu iglesia. Padre, que cada uno de nosotros que podemos ver, que podemos oír, podemos recibir esta palabra en nuestro corazón, nos esforcemos para que esto se haga una realidad en medio nuestro. Gracias por tu misericordia, por tu bondad y tu amor eterno sobre cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que nosotros velemos porque cada adiestramiento, cada enseñanza, no solamente la impartamos, sino que velemos porque se esté ejecutando correctamente. Gracias una vez más a Dios por la vida de ustedes. Gracias a Dios por la permanencia de ustedes. Gracias a Dios por el crecimiento y el desarrollo de ustedes, mis hermanos. Espero tenerles acá el próximo martes. Bendiciones y un abrazo.